Cuando hablamos de estabilidad en los sistemas, ya hemos hablado de esto varias veces. La idea es que queremos ir al equilibrio. Ya hicimos una parte al comienzo del curso de las variables que se mantienen constantes o que son variables que podemos usar para determinar que el sistema está en equilibrio, equilibrio térmico, equilibrio mecánico, equilibrio de número de partículas. Y para eso solo usamos que la condición de equilibrio es que la variación de la entropía pues sea igual a cero. Eso quiere decir que estamos en un punto extremo. Y dijimos que lo de que sea un máximo, que ya lo habíamos hablado, pues le vamos a hablar más adelante. Entonces, este es el momento. En este caso necesitamos que para que determinemos que efectivamente estamos en equilibrio, esa entropía sea máxima. Entonces, esto nos pone limitaciones en el sistema. ¿Sí? Tenemos dos, o sea, tenemos una que nos pone un extremo y el otro es que nos pone limitaciones. Ahora, no todo punto donde el cambio de entropía sea igual a cero, pues va a ser un equilibrio completo global del sistema. Va a haber limitaciones. Entonces vamos a ver aquí la estabilidad. Supongamos un sistema 1 y 2 que está dividido en dos subsistemas, 1 y 2. Va a haber unas paredes dieléctricas que es impermeable y está fija. Por lo tanto, aquí lo único que va a variar es la energía. El volumen y el número de partículas se va a mantener constante en los dos subsistemas. Por lo tanto, la entropía total, si los dos sistemas son idénticos, pues es esta, ¿no? 2 veces la entropía de cada uno de los dos sistemas que son idénticos, porque en este caso, si son idénticos, pues S1 pues es igual a S2. Bien, pero por otro lado, si es una pared dieléctrica y hacemos fluir del subsistema 2 al subsistema 1 una cantidad de energía interna, pues quiere decir que el subsistema 1 tiene que en algún momento absorber esa energía y el subsistema 2 tiene que dejar ir esa cantidad de energía, perderla. Por lo tanto, la cantidad de entropía total pues va a ser la suma de esas dos cantidades, que es diferente de esta, ¿no? Entonces esta la llamamos I y esta F. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Una está en equilibrio, que sería esta. Ya los dos sistemas son idénticos y no hay cambios ahí. Ya está totalmente en equilibrio, no debería fluir energía de un lado para el otro. Y pues establece que las dos entropías son iguales y se suman. Pero cuando estamos fuera del equilibrio y hay un flujo de energía de un subsistema al 2, pues existe una cantidad de entropía que refleja ese momento de desequilibrio. Entonces, miremoslo gráficamente. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos entropía con respecto a energía interna y tenemos un punto donde tengo una energía U, para el cual tengo un valor de, esta sería la gráfica de entropía con respecto a energía interna, la línea negra. Entonces me va a dar un valor, ¿no? Que es la mitad de la energía total. Ahora, si me muevo hacia la derecha más delta de U, o hacia la izquierda menos delta de U, pues voy a tener otros valores, ¿sí? El subsistema 2 va a perder y el subsistema 1 va a ganar. Ahora, si hago una línea, ¿cierto? Esta, entre esos dos sistemas puntos extremos, y miro la mitad, que sería para cuando es U, pues tengo este punto que correspondería a esa suma de los dos dividido entre 2, que es la mitad de este valor que ya hemos hecho. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, ese valor total en desequilibrio es mayor al valor total que habría en el momento de equilibrio. En ese caso, pues no estaríamos en un máximo, no estamos en un máximo de la función, el sistema está definitivamente fuera del equilibrio, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, esa F total final pues es mayor que la F total inicial y que era 2 veces SU, es decir, el sistema está en inestabilidad termodinámica. ¿Cómo determinamos entonces que hay una estabilidad? Hay dos formas de hacerlo. La primera es usando la concavidad global de la entropía. Entonces, miro dos cambios y esos dos cambios hago la línea como está aquí en la gráfica, esta línea,
pero resulta que esos dos cambios, o sea, la suma de esas dos cantidades es menor que el valor total de la función en ese punto. Es decir, estoy en un mínimo, estoy en un máximo, ¿listo? Y otra manera de hacer, esta es la condición global, ¿no? Estoy en un máximo. Ahora, si es, entonces ese sería el caso aquí, ¿no? Tengo algún punto acá, un punto acá, y el valor mínimo que yo podría medir aquí en entropía, pues es menor que el valor que tendría en este punto, ¿no? Que este sería 2SU y este sería la suma de esas dos. Entonces esto es un máximo global, o sea, es una concavidad global. Mientras si puedo mirar la segunda derivada con respecto a la energía y ver que sea negativa. Eso puede pasar en cualquier puntico localmente. O sea, sí, eso puede pasar en un mínimo local. Entonces tengo la concavidad global y tengo la relación local. Listo. Ahora, esto es el caso en que solamente fluye energía. Pero ¿qué pasa si la pared ahora se puede mover? Entonces ahora no fluye energía, el número de partículas está constante, pero la pared se puede mover. Entonces en este caso tengo una función que depende de la energía, aunque se mantiene constante, pero en cambio en los volúmenes se debe cumplir que esto siga siendo el máximo, la concavidad global. Entonces se cumple esto, pero también se cumple el mínimo local, el máximo local. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una expresión, una entropía que varía con respecto a alguna variable, puede ser volumen, ¿no? Esa XJ. Entonces lo que vemos aquí es que si hiciéramos del punto B al punto F la condición de concavidad local, concavidad global, perdón, pues no encontraríamos porque en este punto el valor es mayor que este, o sea, no se cumple. Efectivamente estoy en un mínimo, no en un máximo. Entonces, en ese caso, para este punto, desde B hasta F, pues no se cumple que haya una concavidad global. Ahora, puede haber derivadas segundas negativas máximos locales, ¿no? Puede haber uno en B y puede haber uno aquí en F. Entonces, en ese caso de B y F, decimos que hay un punto localmente estable, ¿no? Incluso puede haber una región localmente estable, porque puedo encontrar por aquí una recta tangente que incluso me dé un máximo. Entonces, prácticamente puede haber una localidad estable desde B a F. Definitivamente en CAE pues tengo un mínimo, entonces aquí tengo una inestabilidad y en esta región donde este es más grande que o sea, aquí puedo tener también un máximo, aquí también tengo un máximo, entonces puedo decir que en ese punto es estable, pero eso es local. De hecho, si yo trazo una línea desde B hasta F, puedo decir que ahí hay una región donde coexisten dos puntos localmente estables en esa línea. Hay dos puntos localmente estables que no me da la globalidad estable, pero me dice que hay dos fases, ¿no? Más adelante, cuando hagamos transición de fase, lo vamos a ver. Esos dos puntos corresponderían a dos fases que están coexistiendo. Bien, ahora, si la pared es diatérmica y al mismo tiempo es móvil, entonces lo que vamos a tener aquí, ya no vamos a tener una línea que puede ir con un valor menor al valor de la función en un punto, sino que vamos a tener una superficie que corta, por ejemplo una superficie de energía que corta la recta tangente en el volumen. Entonces ahí la condición es mixta, ¿no? Entonces esta sigue siendo la global, esta sigue siendo local, pero hablamos de local de una superficie que corta con una tangente de la curva. Entonces esto podemos relacionarlo, entonces quiero igual ver qué pasa con estas. Para que esto se cumpla, pues estas dos tienen que cumplirse localmente, es decir, tienen que ser menores o iguales a 0. Entonces, si verificamos, por ejemplo, con respecto al volumen, no, esto es con respecto a la energía interna.
pues la primera derivada me da 1 sobre t, y cuando hago la segunda derivada pues tengo esta condición, y du con respecto a t pues me da cb, y aquí me queda una condición física para la estabilidad. Si esto es negativo todo, ¿no? Por este menos, la temperatura es positiva, n es positivo, para que se cumpla esta desigualdad, cb tiene que ser mayor a 0, ¿no? No puede ser 0 porque se va esto a infinito. Entonces, para que el sistema esté estable, yo cuando vaya a hacer mi medida del proceso termodinámico y calcule la capacidad calorífica a volumen constante, pues lo que voy a tener que encontrar obligatoriamente es que esa capacidad calorífica es mayor a 0. Si encontrara por alguna razón al hacer la medida que es menor a 0, pues entonces diríamos que estamos en un sistema que no está estable. Entonces aquí ya tengo una condición física que puedo verificar experimentalmente, donde veo que el sistema es estable. Vamos a hablar más de esas condiciones más adelante. Entonces, en general, porque podemos tener también variar el número de partículas, por ejemplo. Entonces puedo tener un espacio de R más 2 dimensiones, ¿no? Y la condición de estabilidad global entonces ya es sobre una hipersuperficie de entropía que se encuentre enteramente por debajo de su familia de hiperplanos tangentes, ¿no? Entonces ya esto es pensando en unas dimensiones mucho más grandes de R a la 3, ¿no? O tridimensional. Bien, esas condiciones de estabilidad que están de hipersuperficies o de superficies en energía o en volumen o cualquier variable que son tangentes o no, pues las podemos pasar o las heredan también los potenciales termodinámicos, porque como les decía, los potenciales termodinámicos son esas energías que puedo medir. Cuando varío ya no puedo medir la entropía, pero sí la temperatura, entonces me paso a Helmholtz. Si no puedo medir el volumen sino la presión, me paso a entalpía y así. Entonces esas expresiones de energía, esa concavidad global que tenía la entropía, se convierte en convexidad global para la energía interna. Entonces la energía interna tiene que ser un mínimo, ¿listo? Un mínimo. Entonces aquí lo que pasa es que se invierte la relación, ¿no? Entonces en entropía es un máximo y en representación de energía es un mínimo, ¿listo? Entonces las segundas derivadas tienen que ser mayores o iguales a 0. Entonces aquí lo que hacíamos cuando hicimos la relación de Legendre, pues esto, la energía la puedo ver como una función que depende de otra variable. Esa variable es la recta tangente, un conjunto de rectas tangentes con respecto a la variable x, y esa variable en últimas es una función, o sea, si una es convexa, la otra es cóncava, ¿no? Entonces miremos aquí. Resulta que en la energía libre de Gibbs, la condición de estabilidad se puede relacionar con la concavidad con respecto a la temperatura y la convexidad con respecto al volumen. Para la entalpía vamos a mirar la concavidad con respecto a la presión y la convexidad con respecto a la entropía. Para la energía libre de Gibbs, en cambio, vamos a mirar concavidad tanto para temperatura como presión. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué relación tiene la columna de cóncavas y la columna de convexas? La convexidad se busca cuando las variables son extensivas y la concavidad se busca cuando las variables son intensivas. Entonces, siempre que nuestro potencial dependa de variables intensivas, vamos a buscar concavidad. Mientras que si depende de variables extensivas, vamos a buscar la convexidad. Bien, entonces eso se representa en condiciones físicas. Ya vimos la primera, la capacidad calorífica a volumen constante es mayor a 0, mayor, no mayor igual, mayor. Bien, mientras que cuando hacemos, por ejemplo, la de Helmholtz, que como veíamos aquí, la segunda derivada con respecto al volumen, nosotros tenemos que buscar que sea convexa. Entonces, esta segunda derivada con respecto al volumen la podemos escribir como la derivada primera con respecto al volumen de la presión.
menos la presión, ¿no? Y esta derivada del volumen con respecto a la presión a temperatura constante, pues lo puedo relacionar con la comprensibilidad isotérmica sobre el volumen. El menos se va por la definición de comprensibilidad y nos queda esto. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Pues que KT tiene que ser mayor a 0. Entonces, eso nos indica que también si estoy midiendo algún sistema donde puedo medir la compresibilidad isotérmica, pues tengo que verificar que en ese sistema esa compresibilidad sea mayor a 0 para que el sistema sea estable. Y cuando vemos la entalpía con respecto a la presión, en este caso, cuando miramos aquí la tabla, la entalpía con respecto a la presión tiene que cumplir la condición de concavidad. Entonces hacemos la derivada de la entalpía con respecto a la presión, la derivada segunda, pues la derivada primera de la energía, perdón, del volumen con respecto a la presión. Y esa derivada del volumen con respecto a la presión es la compresibilidad isentrópica, ¿no? Entonces, en ese caso, esta también tiene que ser, esta sí es mayor o igual a 0. Y si me falta alguna otra, seguramente aquí me falta la relación con CP. Pues uso de nuevo esta relación que hay entre ellas para encontrar CP. Entonces, gracias a esta relación y la relación que ya sabemos que CB es igual a CP más, bueno, dependiendo la definición que uno use, NR, bueno, o alfa y todas esas cosas que hemos trabajado antes, pues lo que sí tenemos claro, perdón, esto es CP y esto es CB, es que CP es mayor que CB. Y por la condición de concavidad, convexidad, pues tienen que ser mayor o iguales a 0. Lo mismo se puede relacionar KT con KS y es mayor o igual a 0. Entonces, ¿cómo se ve eso en la vida real? Pues lo que uno ve es que, por ejemplo, si voy a aplicar calor, va a ser un flujo de calor, pues que eso va a llevar en sí un cambio en la temperatura, ¿cierto? Esto va a ser mediado si el proceso es a presión constante o a volumen constante. Entonces aquí va o CP o CB. Ahora, si CP es mayor que CB, pues lo que nos quiere decir que es que el cambio de temperatura, si CP es mayor para el mismo calor, pues quiere decir que el cambio de temperatura es más pequeño. Si CB es más pequeño, pues este tiene que ser más grande para que el cambio de calor sea el mismo, la cantidad de calor agregada. Por lo tanto, cantidades de calor mayor indican a volumen constante, o sea, la temperatura cambia, aumenta más en procesos a volumen constante que a presión constante. Lo mismo pasa cuando voy a mirar un trabajo, ¿no? Si miro un trabajo, pues eso implica un cambio de volumen y eso también implica un cambio de presión. Pero la relación entre presión y volumen, perdón, va con un menos. Entonces, si el cambio de volumen es positivo, se vuelve una depresión, baja la presión. Y si en cambio el volumen es negativo, aumenta la presión. Y para que aumente o disminuya la presión, pues va a estar relacionado con el Ka a temperatura a entropía constante o a temperatura constante. Y como el de entropía constante es más pequeño, pues el cambio de presión mayor se va a dar cuando la entropía sea constante. Entonces podemos relacionar los cambios en calor, los cambios en trabajo con los procesos que van a ser más beneficiosos usando este análisis de estabilidad. Y aquí vienen pues dos principios que son el principio de Chatelier, no sé cómo se diga, Chatelier. Y lo que dice el principio de Chatelier es muy sencillo. Pues usted tiene a cualquier inhomogeneidad en su sistema que genere de alguna manera en ese sistema una respuesta, pues eso va a ser, esa respuesta va a tratar de quitar la inhomogeneidad, de erradicar esa inhomogeneidad, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un fotón que incide en un fluido cualquiera. Cuando el fotón llegue en contacto con ese fluido, localmente va a haber un aumento de temperatura, ¿no? El fluido, por su densidad, de alguna manera va a intentar detener al fotón, obviamente con muy poco éxito, pero
localmente va a haber aumento de temperatura. Rápidamente, según el principio de Chatelier, el sistema va a generar una respuesta que quite esa inhomogeneidad. Entonces, en otra parte del fluido va a haber una disminución de la temperatura hasta que lleguen a un punto promedio de temperatura igual a la que había antes. Y hay una modificación del principio Chatelier-Brown, que es del principio Chatelier, que es el Chatelier-Brown. Entonces, donde dices que eso va a ocurrir y que no solamente va a ser, o sea, que la forma de esa erradicación de la inhomogeneidad va a ser un conjunto de procesos que reducen la perturbación. Entonces, un poquito más general del de Brown. Entonces, aquí hay un ejemplo. Tengo un sistema diatérmico en sus paredes, es un cilindro, está metido en un ambiente con temperatura constante. Y lo que va a pasar por el fluir de calor o de energía dentro de ese sistema es que el gas que hay adentro se va a expandir. Entonces va a haber un movimiento que reduce la presión. La presión 2 es menor que la presión 1. Pero cuando esto ocurra, cuando obviamente un cambio muy pequeño, pues lo que va a haber es que va a haber una contrapresión, ¿sí? Una fuerza que quiere regresar al pistón a su punto inicial porque quiere disminuir esa perturbación, que sería el principio de Chatelier. Querer volver a ese pistón a su lugar. Entonces, como lo que tiene es un volumen, esta región tiene un volumen de esta manera, ese volumen pues se tiene que relacionar con un cambio también en la temperatura que ayude a compensar esa perturbación en el sistema. Ahora, ¿cómo es esa relación entre la temperatura y el volumen? Pues es de esta manera, ¿no? La diferencial total, suponiendo que esta temperatura solo se va a afectar por el volumen, pues la puedo escribir de esta manera. Y esta expresión es algo que les queda de tarea a ustedes. Puede escribirse de esta forma. ¿Listo? Usando el método de reducción de las variables que ya vimos. Bien, ahora si alfa es mayor a 0, pues puedo tener una disminución de la temperatura para un aumento del volumen. Pero si alfa es menor a 0, entonces cuando alfa es menor a 0, puede haber alfa menor a 0, una dilatación que vaya en contra del aumento del volumen que se da, por ejemplo, en el agua, ¿no? El agua tiene un momento, por ejemplo, cuando estoy cerca al 0 grados, entre 0 y 4 grados, el agua puede ser sólida o puede ser líquida, o puede haber coexistencia entre sólido y líquido, entonces puede haber en lugar de una dilatación una compresión. Eso puede pasar. Entonces, en ese caso, si fuera negativo, pues lo que es que hay un aumento de volumen con un aumento de temperatura. Ahora, la presión también cambia, ¿no? La presión cambia relacionado con la cantidad de calor que entra ahí en el sistema. Entonces, la presión pues varía con respecto a esa entropía que hay en el sistema y la puedo definir de esta forma. Entonces, ¿cómo queda esto escrito en estas variables? Otra tarea que tienen es que queda escrito de esta manera, demostrar por qué. Y lo que nos dice esto, lo mismo, ¿no? Aquí, pues no importa mucho el signo de alfa, puede ser positivo o puede ser negativo. Igual, lo que va a querer buscar este cambio en la presión es disminuir la perturbación debida a la cantidad de calor, ¿no? Que sería ya el principio de Chatelier-Brown. ¿Cómo se llama? Chatelier-Brown. ¿Listo? O sea, esto ya es un efecto general del sistema, no es local, no es puntual, sino ya es general del sistema para poder cambiar esas variaciones en la presión. Listo, o más bien al revés, las variaciones de la presión pues van a buscar corresponder o más bien eliminar ese efecto que se dio por el aumento de la temperatura o por el cambio de calor que hubo en el sistema. Eso es